Muy buenas tardes, bienvenidos a este Juntos a la Par. Aquí estamos iniciando un nuevo programa y una nueva edición de este envío semanal que está destinado básicamente para docentes, comunidades educativas y todo aquello que se vincule con el quehacer de las escuelas. Un quehacer diario en una ciudad muy particular, en una semana en la que Rosario estuvo signada, diría, por dos cosas puntuales. Por un lado, este desembarco de las Fuerzas de Seguridad Nacional y algo de lo que hablamos muy seguido en este programa, ¿no? Cómo llega a las escuelas este desembarco y este pedido concreto que desde más de un establecimiento educativo se venía haciendo y fundamentalmente en algunos barrios y en algunas zonas que antes se denominaban marginales pero que ahora ya no son tantos. Y sin ir más lejos, un caso emblemático de educación privada fue lo que sucedió con la Escuela Nuestra Señora de Itatí, emplazada en Barrio Las Flores, donde el propio director contó que las fuerzas de gendarmería se le instalaron en la puerta, dificultaban incluso el ingreso y salida de los chicos, pero también había un gran temor porque estas fuerzas de seguridad llegando al barrio actuaron sobre algunos domicilios de los alumnos que van a la Escuela Nuestra Señora de Itatí y destrozaron gran parte de lo poco que en esta comunidad educativa tienen. Incluso uno de los días directamente solicitaron a los alumnos que no permanecieran en la vereda al momento de ingresar porque allí estaba apostado todo el operativo de seguridad. Pero claro, este fue uno de los temas. El otro de los temas que afectó de manera muy dispara a las escuelas fue justamente la medida de fuerza convocada por las dos CGT opositoras. Una medida que en algunos colegios determinó que directamente los directivos tomaran la decisión de no dar clases y en otros se diera con aquellos docentes que podían llegar, porque recordemos, quienes vivían a más de 20 cuadras, tanto docentes como alumnos, no tenían obligación de hacerlo. Comenzamos a transitar el programa de hoy, nos presentamos de esta manera. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad. Nada como el... Y aquí estamos, comenzamos el día de hoy con una gran cantidad de invitados, donde vamos a estar hablando de lo que sucedió en los colegios, pero también de esta coyuntura que marcábamos en la apertura. Y ya para arrancar le damos la bienvenida a Susana Frutos, doctora en Comunicación Social, investigadora. Susana, bienvenida. Estábamos hablando de lo que pasó en la ciudad de Rosario, en este desembarco de las fuerzas de seguridad. Una cuestión que la ciudad venía pidiendo mucho, ¿no? Vos estás acostumbrada a hablar desde la militancia, desde la investigación. ¿Cómo ves o cuál es tu mirada respecto a lo que pasa en estos días? Lo que pasa desde cómo se instalaron las fuerzas de seguridad o desde la participación. Son dos cuestiones distintas. Hubo una necesidad, la gente demandaba esto, ¿no? Y es así como llegan las fuerzas de seguridad. Pareciera que es un operativo con todos los visos de corte militar, digamos, y en esto creo que había una fuerte demanda. Creo que no es el operativo militar al que estábamos acostumbrados en otras épocas. Creo que esto es algo que tranquiliza de alguna manera a la población porque pareciera que hay una suerte de ocupación que se va a hacer cargo solamente de esto que tiene que ver con el narcotráfico. Creo que eso nos tranquiliza un poco a todos, ¿no? Que no se ocupen de otras cuestiones, sino solamente de esto, que esta es la gran demanda de la población. Tres fuerzas de seguridad llegaron y vos decías, ¿no? Se vincula a una cuestión estrictamente militar. Vos venís de la comunicación. ¿Cómo viste esto que fue casi una cuestión televisiva, como una puesta en escena, ¿no? Del desembarco, las combi, los colectivos, los helicópteros? No me parece mal. Creo que estamos en el mundo de la imagen. En la actualidad todo es así. Creo que la política es también visiva. Y no veo por qué no puede ser esto mostrado a la población como lo que realmente es, porque me parece que
esa puesta en escena que vos decís, que creo que sí, en alguna medida lo fue, está traduciendo que hay acciones políticas detrás muy claras. Y en eso me parece que la población está tranquila, está más tranquila. Ayer yo iba caminando por la calle y estaban los helicópteros y yo veía que todo el mundo se paraba para mirar los helicópteros, ¿no? Había como una suerte de, bueno, aquel que me está cuidando, algo por el estilo, ¿no? Creo que es este lugar del Estado que también venimos demandando, ¿no? Demandando bastante. Esta cosa del rol del Estado no está muy claro a veces en la población, pero bueno, hay sí una doxa, hay un sentido común, hay aquello desde lo que se enuncia al Estado y se le piden cosas, que el Estado no es lo mismo que el gobierno, ¿no? Ver un poquito qué son las instituciones, cuál es el rol de cada una. Por eso digo, está muy claro cuáles son las fuerzas de seguridad que han venido y creo que también se ocuparon de explicitar bien cuál era la función. Me parece que eso también desde el punto de vista comunicacional estuvo bien manejado. Bienvenida Susana, te invitamos a compartir el programa. También hoy va a estar con nosotros el periodista Carlos Del Frade, una institución de la ciudad, y con él particularmente... ¿Te gustó lo de institución? Lo que no digo, viste que en este tiempo donde las instituciones aparecen cuestionadas, no sé. ¿es bueno ser o es malo ser institución? Vaya uno a saber. Hincha confeso de Rosario Central. Esta semana se instaló también el tema del clásico, no pudo estar ausente ni la escuela, ni tus hijos, ni los míos, ni la sociedad en su conjunto, con un hecho casi lamentable que terminó por parte de las instituciones y algunos artífices de la propia democracia y representantes de la gente, sí, incentivando ahí casi como a la violencia, ¿no? Sí, porque lo que hemos perdido... Hoy es un día muy particular. Hoy, por ejemplo, cumpliría años mi papá. Y yo con mi papá en el único lugar donde conversaba era en la cancha. Yo por eso siempre digo que no lo lloré en el velatorio de mi papá cuando piantó la pampa de arriba, cuando era todavía muy joven y necesitaba disfrutar a sus nietas. Pero lo lloré cuando fui por primera vez a la cancha solo, después de haber ido casi 35 años de la mano de él. Eso es por la profundidad que tiene la cuestión del fútbol. En esa ciudad que yo empecé a conocer de la mano de mi papá, en esa ciudad convivíamos hinchas de Central e hinchas de Newell's. Yo era socio de Newell's, de pibe, y jugaba la pelota con la camiseta de Central dentro de Newell's. Eso, decirlo hoy, claro, es casi ser un alien, un extraterrestre. Y me parece que eso tiene que ver con lo que hoy pasó también en esta semana, en donde hubo amenaza contra los directivos de Newell's, porque lo peor que nos está pasando es que se ha alimentado un pensamiento fascista, especialmente en sectores medios. Justamente en este operativo nosotros tuvimos la suerte de estar las 3 horas, fuimos el único periodista rosarino que estuvimos allí en ese operativo. En el único lugar donde hubo resistencia en los barrios fueron los sectores medios, en Felipe Morel 600. Sectores medios que a piedrazos tiraban a los gendarmes, a los prefectos y demás. ¿Por qué? Porque hay una exacerbación de la clase media que hace como propio ciertos valores que si el otro no lo comparte, lo tiende a eliminar al otro. Por eso tenemos esos asesinatos en hordas que tuvimos hace poquito, que se llaman linchamientos. Y en el fútbol, la cancha chica del fútbol muestra cómo funciona la cancha grande de la realidad. Por eso es tan importante volver a eso. La camiseta auriazul, la camiseta rojinegra, forman parte de nosotros, más allá de las particularidades de cada uno. Y me parece que eso algún día lo tenemos que recuperar. Sí, igual tenemos muchas señales de intolerancia. Digo, absolutamente. Lo que pasó con el tema del clásico, que en ese día fue un ejemplo de civismo porque no hubo ningún tipo de inconveniente. Pero especialmente desde los muchachos, de lo que pasó con los jugadores, al revés de lo que había pasado años anteriores. Sí, sí. Ahora, después lo que pasó con lo de la carta de Adriana Bonicio y de concejales echándole la culpa a un artista de incentivar la violencia, cuando la complicidad de las barras bravas acá, tanto de Central como de Newell's, alimentada por las distintas comisiones directivas, en connivencia con la corrupción policial y con la connivencia política, es de un nivel de hipocresía fenomenal. Así que yo me parece que esa cuestión de rasgarse la vestidura por lo que escribe un artista es hipocresía, absolutamente hipocresía. Con un agravante que, bueno, lo que sale del Consejo además es un pedido de que no se le dé trabajo dentro del Estado municipal.
Digo, no solamente fomentar la violencia hacia ese artista, sino que además es hasta cercenarle el derecho de trabajo. No, pero aparte es un cercenamiento de la libertad de expresión, ni hablemos de lo que significa el artista, y ni hablemos de la cuestión laboral, de tipos que supuestamente vienen de partidos que defienden la cuestión del laburo. Así que es realmente muy feo eso, por eso. Pero fíjate quiénes son los sectores. Son sectores medios exacerbados. Los sectores populares están en otra cosa. Lo que sucedió con la dirigencia de Newell no es menor, ¿eh? Los Sectores allanamientos medios, que Corrientes se al produjeron, 1500. Corrientes al 1600 Claro. y Córdoba al 600. ¿Qué te parece? Domicilios absolutamente céntricos que aparecerían vinculados con las amenazas al presidente y al vice de Newell. Sí, sí. Y con familias muy caracterizadas de la ciudad de Rosario, vinculado a la buena ubicación, a la supuestamente buena educación, pero son sectores fascistas, intolerantes. Eso se había visto en el clásico frustrado amistoso, en donde las balas no venían de sectores populares, venían de nenes de papá que se creen que son Robin Hood porque o se disfrazan con la camiseta de Central o con la camiseta de Newell's y supuestamente ponen en juego su valentía. A mí me parece que eso es cobardía, es fascismo y de sectores medios de muy buen pasar. Me parece que hay que señalarlo. Le damos la bienvenida a Viviana Foresi, integrante del Consejo Municipal, concejala. Bueno, el Consejo no pudo estar exento y la verdad que ha recibido socialmente y por parte de la prensa un hostigamiento importante porque por momentos hasta hubo concejales que incentivaron la violencia. Sí, me parece que a veces, o la inexperiencia de algunos, o ser la nota de prensa, querer tener un protagonismo a veces, siempre uno es tentado a opinar, a tener la opinión picante, diferente, pero bueno, me parece que el Consejo reflexionó a tiempo, me parece que, como dijimos una cosa, luego hubo, creo que una posibilidad de encuentro entre el artista, el concejal, hubo otro concejal que fue Poi, que siempre es un gran mediador y que produjo un encuentro para tranquilizar y acercar posiciones. Finalmente se encontraron. Me parece que esto se produjo también en un momento acorde, a tiempo, porque no estamos en momentos de seguir alimentando con más violencia, pero también, digamos, rescatar a los que en un momento así siempre aparece uno que tiene un gesto y se le ocurre el tema de la pacificación y arma un encuentro y eso se logra. Así que de lo también que terminas de decir cuestionaría el término de inexperiencia, ¿eh? A mí me cuesta creer que los concejales que aparecieron involucrados tienen años de trayectoria y del quehacer político, digo, no se escapa por inexperiencia. Creo que por momentos fue más fanatismo que inexperiencia. También puede ser, porque esto para el mundo de las mujeres, a mí particularmente me cuesta entender el fanatismo de los hombres y de pasarse horas y horas mirando fútbol. A mí la verdad que me cuesta entender esa lógica y de cuánto el fanatismo significa en la vida de los hombres. Pero ojo que el fanatismo es con uno, ¿eh? Pero esto es como el amor de verdad. No. Es con uno. Yo miro Central. Yo entiendo. Yo no miro mucho me parece que es una pasión muy fuerte. No, entiendo lo que querés decir. Y la valoro, pero no me sucede a mí. No, también tampoco puedo opinar desde ese lugar. A mí jamás se me ocurriría hacer una declaración en ese sentido. La podría hacer por otra cosa, pero bueno. También Rosario tiene una particularidad de muchísimo fanatismo diferente a otras ciudades, que también es un rasgo de la ciudad en el sentido positivo, si uno lo quiere, en el valor que tiene el folclore del fútbol, de lo que moviliza y lo que significa. También es un valor para la ciudad y un orgullo para los rosarinos. El clásico. Tener un clásico que funcione y tener dos instituciones de gran nivel, además de todas las otras del fútbol que tenemos, ¿no? Te morís de ganas de hablar, Gelbor. Sí, dale, es tu momento. A mi palo me llamaron. Realmente las palabras de Carlos son absolutamente ciertas, ¿no? Y ese fundamentalismo que se vive, el de, por ejemplo, en clubes no se puede llevar una remera del color. No, vos decías, Carlos, que ibas a News con la camiseta de Central. Sí, hoy vas a News con un bolso amarillo. Sí. Y no podés entrar porque te echan o pasás por el parque caminando. Realmente es demencial por momentos, ¿no? Y qué importancia
nuestra función como educadores para trabajar la tolerancia, para trabajar desde la escuela. Me parece que es algo que los chicos lo palpan permanentemente, y trabajar y aprovechar esto desde nuestro lado docente, nuestra mirada como maestros, de poder bajarle un cambio y la tolerancia, ponerla como un valor importante, y el respeto al otro y el disenso. Creo que es una cuestión como para trabajarla en el inicio de la democracia, en el pensar que el otro puede ser diferente, y aceptación ante todo. Fundamental. Le damos la bienvenida a Walter Ferroni, hincha de Newell's. Hincha de Newell's. Así que para equilibrar, digamos, tenemos como quedamos que es así, por acá y para allá los hinchas de Newell's. Un tema que, bueno, hacía referencia, Gustavo, a la tolerancia, a la necesidad de que la escuela lo trabaje como un valor. Y hubo en esta semana, este tema se metió indefectiblemente en los recreos, en las cargadas. Yo creo que lo que se ha perdido es el folclore bueno que tiene el fútbol. Creo que lo llevan a otras instancias que, como decía Gustavo, nosotros los que estamos en la escuela, los educadores, debemos bajarle un poco la atención a esto, porque los chicos por allí lo llevan al extremo. Como lo han hecho un artista y un concejal por ahí, y que nosotros nos reflejamos, los escuchamos, y los chicos llevan eso a las escuelas después. Entonces creo que todos los que tienen la posibilidad de trabajar con adolescentes, hay que bajarle un poco el tono a esto y volver al folclore, de esa cargadita, que no tiene que pasar de eso. A ver, el fútbol sigue siendo un juego, y como juego hay que entenderlo. Sabemos de los intereses que hay, pero el adolescente debe vivirlo como tal. Hoy le tocó a los hinchas de Newell's. A ver, 3 años atrás cargaban al revés por estar en la B central. Bueno, sigue siendo el folclore. El fútbol siempre te da revancha. Depende. Siempre. Alejandra Fernández, otra hincha de Newell's ahí. También, y sí. Y esto de educar, no es solamente nosotros educadores, es desde casa también. Porque creo que en casa la realidad es de todos. Hay una cuestión que me parece interesante que estás planteando, porque en las redes sociales, y se vio mucho en el final del clásico, padres que agredían a otros padres que vos sabés que son amigos del colegio, familiares, allegados, con un tono tan agresivo, tan desde el lugar de la denostación hacia el otro por ser hincha de, que me llamó mucho la atención. Sí, por eso mismo lo digo, porque bueno, así como él dice, hoy muchos chicos acompañan a sus padres y se están reflejando en el padre. ¿Cómo nos pasa como los adolescentes que, a ver, llegó hasta el punto de no querer llegar y no prender ni televisores, ni redes, ni Facebook, ni celulares, se apagó, en casa se apagó todo. Pero esta cuestión de que también los chiquitos que ven cómo nos comportamos nosotros los adultos. Entonces esto de que es como él dice, familia, entonces desde casa, como adultos, ya tenemos que estar educando en cada casa, más allá de que desde las escuelas también y como docentes, ¿no? De que es el juego y demás, pero creo que es una cuestión de todos, es una cuestión de todos. Cintia Falaschetti también está hoy. 4º grado tenés, 4º grado Colegio Boneo. Nosotros tomamos una decisión institucional, estamos en el centro del corazón de Arroyito prácticamente, tenemos una población en un 70-80% centralista y una minoría newellista. La realidad es que desde la semana anterior se comenzó a trabajar esto, pidiéndole a los chicos que no vinieran ni con camisetas, ni con colgantes, ni con bufandas, ni con gorros. Se empezó a trabajar esto porque se sabía que iba a ser una situación en el lugar en el que estamos un poco difícil. Por lo tanto, cuando llegamos hubo alguna referencia, como decía Walter, especialmente entre los adultos. Claro, pero si en la especialmente sala de entre los maestros adultos pasa eso. Hubo grandes Pero discusiones después, como en le sala de pedimos a los maestros, chicos, Cintia. efectivamente no hagan referencia. Grandes Quedó discusiones. más allá de como correspondía este sabor que se le da al fútbol, quedó ahí, no pasó a mayores, en general los chicos tampoco, se cargaron entre ellos, o sea que hubo muy poco, gracias a Dios.
Bien, comenzamos a ver el primer material que tenemos para el programa de hoy. Una iniciativa del Colegio María Madre Civilización del Amor, donde una docente trabajó justamente con los chicos de cuarto año, lo que implica la participación, el civismo, el comprometerse para cambiar la realidad. El disparador fue el poema El analfabeto de Bertolt Brecht, y a partir de allí los chicos trabajaron y mucho sobre esta cuestión. Compartimos el material. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos, los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Ahora, ¿cómo huir de esta prisión? La militancia o participar en la política no es solamente estar con un partido político o apoyar esto, sino que tan solo hablar con un verdulero, todo eso ya es hacer política. Así muchísimas cosas, constantemente hacemos política. Estuvimos hablando cómo los jóvenes nos podemos desarrollar. Hay participación directa e indirecta. Sería directa, que vamos nosotros mismos presentándonos nosotros sin ninguna institución ni nada. Más allá, porque si tomamos el camino por la institución, o por a veces nos dicen que sí o nos dicen que no, y entonces cuando nos dicen que no, por ahí actuamos nosotros. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a... Es importante participar porque básicamente no podemos dejar que los demás decidan por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decidir por lo nuestro, por lo de los demás y para nuestro bien y el de nuestros conocidos, nuestra familia e incluso a los que nos conocemos. Esto es para poder conseguir mejorar la calidad de vida de todos, no solo de una persona en particular, sino defender los derechos que todos tenemos. Dieron unas fotografías y de ahí teníamos que ver qué veíamos nosotros en esa fotografía, si era una marcha, una huelga, distintas cosas, y de ahí y nos dieron qué veíamos, qué sentíamos a través de esa imagen, más allá de qué sentíamos, cómo lo veíamos, si estaba bien o si estaba mal. Y en la escuela primero nos dieron un video, y de ahí fuimos charlando distintos temas y aspectos de qué pensábamos y cómo veíamos el tema de la política. La participación política no es solo a través de los partidos, sino de distintas agrupaciones o ya sea individual también. No es solo ir y votar, sino es participar constantemente, que todo lo que hacemos es política. Que brillaba entre la gente, que me hizo recordar. La única forma de modificar la realidad
no es solo a partir de la solidaridad o la asistencia, sino también de la modificación de la realidad, que realmente es esa la forma de lograr un cambio a favor de todos y todas, a favor del pueblo. Bueno, a partir de eso me pareció muy relevante que adolescentes pudieran escuchar que está en manos de ellos y ellas y de todos los que conformamos este pueblo la posibilidad de transformar la realidad. Y ahí veíamos lo que sucedía en el Colegio María Madre Civilización del Amor, con un trabajo más que valorable, ¿no? Cuarto año, qué mejor que empezar a concientizar sobre lo que implica la ciudadanía, la participación y la posibilidad de cambiar la realidad. Susana Frutos estaba viendo el material, ¿qué conclusiones sacas? Sí, dos cuestiones. Primero, que lo que se estuvo conversando acá antes me parece que nos remite un poco a la cuestión del otro, ¿no? Todo el tiempo, desde un punto de vista hasta conceptual. ¿Qué es lo que nos pasa a todos nosotros frente al otro? Porque estamos hablando de los linchamientos, estamos hablando de qué pasa cuando vienen las fuerzas a ocupar la ciudad de alguna manera. Siempre hay un otro, digamos, siempre hay un otro, y frente a ese otro yo tengo la posibilidad de pensarlo de distintas maneras, así como hay distintas maneras como me pienso yo, digamos. Siempre la subjetividad es eso, digamos, es una imagen que uno tiene de uno mismo y de los otros. En esos desfasajes que se dan entre esas imágenes que circulan en la sociedad es que se producen todas estas injusticias, todas estas cuestiones espantosas que estamos viendo, y acuerdo totalmente con lo que está diciendo Carlos, que es que verdaderamente estamos en presencia de cosas terribles, totalmente autoritarias y hasta fascistas, ¿no? Pero bueno, también hay un juego entre lo colectivo y lo individual, digamos. Una cosa es el sujeto individual y otra cosa es la persona cuando está, porque esos linchamientos, digamos, fue uno, después fue el otro, después fue el otro, y se transformó en un mini colectivo que estaba agrediendo a un sujeto indefenso, digamos, y bueno, ¿cuál es la imagen que ellos tenían de ese otro? ¿Cuál es la imagen de que ese otro tenía de los que lo estaban agrediendo de esa manera? Esto es permanente en la sociedad, esto es permanente en la comunicación, etc. Pero estaba viendo este material que me hace muy bien, y te voy a explicar por qué. Nosotros hace unos años en la facultad hicimos un trabajo a partir de un convenio que teníamos con la Defensoría del Pueblo, que venía planteando que había patos bica que agredían fuertemente a los chicos adolescentes en los boliches, especialmente era un tema de nocturnidad. Como ese fue un trabajo que lo hicimos hace ya, creo que unos 15 años, una cosa así, decidimos ahora en la cátedra actualizar la información, porque bueno, ya están las redes sociales, hay una serie de cambios en la sociedad que no se reflejaban en ese trabajo que habíamos hecho. En ese trabajo, curiosamente, en una de las preguntas que nosotros hacíamos, hablábamos de la participación y les preguntábamos a los adolescentes entrevistados qué entendían por participación y en qué cosa participaban ellos. Ellos no sabían lo que era la palabra participación. Estoy hablando de hace 15 años. Digo, es auspicioso ver que hoy los chicos no solamente saben qué es participación, porque quiero decir que en ese momento no entendieron la palabra. Cuando decían participación, y vamos a la esquina de casa y nos juntamos entre nosotros, eso era participación para ellos. Hoy hablan de las instituciones, hablan de los derechos que tienen. Digo, a mí me parece que nosotros tenemos todo muy encima de nuestra vista y a veces no podemos tener la perspectiva como para ver qué está pasando con estos chicos, ¿no? Los chicos están atravesados por una serie de realidades que a nosotros nos abruman, ¿no? Como adultos, y que nosotros no sabemos cómo enfrentar muchas veces. Pero también es cierto que ellos vienen con unos saberes nuevos, vienen con unas competencias distintas. Y bueno, ya sabemos, en educación esto es todos los días. Hay que poder adaptarse a todo esto y poder entender su lenguaje, no camuflarse, porque nosotros seguimos siendo lo que somos, pero poder establecer este vínculo. También Sí. otra de las cosas que cambió, vos hablabas de 10, 15 años atrás,
es el rol que los adultos le asignan a esos adolescentes y a esos jóvenes. Durante mucho tiempo se pensó que eran incapaces de participar porque no podían, porque no estaban educados, porque no estaban preparados. Es decir, hoy hay otro rol que se le asigna desde el Estado, desde la escuela, desde los propios padres, ¿no? Y después está lo otro, perdón, porque yo quería... En esta escuela yo viví uno de los testimonios más maravillosos de mi vida. Vos sabés que el secreto de nuestra profesión es aprender a escuchar. Escuchar bien para contar bien lo que pasa. Este es el secreto del periodismo. Y en esa escuela fue fantástico porque una de las chicas que tenía su nenita, su bebé, al lado, el debate era qué pasaba además del voto a los 16 años, qué podía pasar. Entonces la chica me dice, yo tengo 16 años, yo quiero además de votar, yo quiero tener trabajo. Porque la verdad que no me siento con capacidad de votar. Entonces me salió del alma decirle, pero vos tenés la fenomenal capacidad de tener la valentía de elegir todas las tardes, venir a estar acá con tu hija, en lugar de estar vendiendo droga que te ofrecen acá en la esquina. Y los pibes dijeron, che, este tipo está medio loco, pero lo que te dice es verdad. Y ahí, ¿sabés lo que me di cuenta? De que muchas veces no solamente naturalizamos lo malo, que muchas veces nos convierte en cómplices, sino que a veces también naturalizamos lo bueno. Porque esto que se muestra de lo que pasa todos los días en la escuela es realmente el combate contra todas las formas de intolerancia, de odio, de segregación. Me parece que esas cuestiones también hay que comenzar a ver, darnos cuenta de esas instancias en donde se rema contra la corriente de denigrar o de hacer del otro simplemente un súbdito. Así que me parece que eso viene bien. Yo quería plantear otra de las aristas que tiene que ver con el compromiso docente para la participación de los chicos. Porque hace 15 años atrás el compromiso docente no era el mismo, había gente que no quería meterse en determinados temas. No querían hablar de política. No querían hablar de política. No, la palabra política era horrible. Y actualmente esto se ha modificado, le ha dado una apertura a la educación al docente desde su mirada, y con esto a los chicos que le abrieron las puertas para poder dialogar, para poder investigar, para poder hacer este tipo de reuniones como la de las Naciones Unidas, en las cuales todos tenían derecho a opinar, a fundamentar, a investigar de lo que estaban hablando. Pero en realidad lo que también, y lo introduzco así como una arista más, es si a veces no entendemos que participar es una cosa tan simple como dejarlos que hablen, ¿no? Porque a veces hay propuestas, iniciativas, proyectos que está lindo, pero sí, participan los chicos porque lo hicieron, pero después ese ojo observador del docente le dice, pero anda por acá, anda por allá, movete así, esto no, porque viste que, digo, a veces también, así como nos jactamos de que hoy damos posibilidad de participación, también cercenamos o la orientamos hacia lo que creemos que es lo mejor que pueden hacer, ¿no? De todas maneras, Betty, se viene ahora un gran cambio en las escuelas, ¿no? Por el tema de los centros de estudiantes. Ya se empiezan a implementar, los sindicatos hemos sido convocados, al igual que entidades patronales, en el caso de las escuelas privadas, directivos y todo, para comenzar a ver el tema de todos los centros de estudiantes en las escuelas. Yo creo que esta va a ser una gran participación de la juventud que hay que prestarle mucho oído. Y con respecto a los derechos, porque hablábamos de derechos, ¿no? Voy a esto, y nuestros deberes, y los chicos saben cuáles son sus deberes y sus obligaciones, porque me parece que esto es lo que hace a la ciudadanía equilibrada, en el respeto al otro, y cuáles son mis deberes como ciudadano. La participación y esta apertura nueva es realmente bárbara, desde que puedan votar a los 16 años hasta la formación de los centros de estudiantes nuevamente, pero nuestros deberes como ciudadanos están también, y esto lo pregunto y lo tiro, ¿no? Afirmados como los derechos. Sí, a mí me parece que sí, que definitivamente esto que estamos diciendo del cambio que ha habido en los jóvenes es precisamente porque ahora hay se visualizan mucho más fácilmente y ojalá lleguen a naturalizarse también, ojalá podamos naturalizar los derechos, ¿no? Sí. A mí me parece que curiosamente vivimos una época, y en esto me parece que los chicos están en el centro de la ola. Vivimos una época donde, por un lado, hay una banalización de la política, una cosa de que la impolítica nos atraviesa por todos lados, la política negocio, la política del traje y no sé qué, y la cosa del pizza y champán. Eso por un lado todavía se ve y se ve mucho. Pero por otro lado, la alta politización de los chicos. A mí me parece que es un tema
digo, no la pienso partidariamente, digo, esta cosa de que lo político ya ocupa un lugar en la cabeza de ellos, y no de 4 o 5. Es importante digamos. eso. Claro, hay una altísima participación. Entonces me parece que esto es fabuloso, es como decís, Carlos, ¿no? O sea, yo creo que hay que empezar a ver la parte positiva, porque si no estamos siempre denostando y bueno. Sí, y la militancia que viene de la mano casi de la participación, no, sin importar que eso sea una causa política, religiosa, social o si se quiere hasta legal, ¿no? El concepto de militancia también empieza a ser revalorizado. Viviana, querías... Sí, no, quería aportar también un poco mi mirada de legisladora, que la verdad que a mí me parece también una gran transformación la apertura que tuvieron las escuelas, los directivos, los docentes que desde la escuela misma gestionan más allá del camino formal no se relacionan solo con el ministerio. Nosotros desde el Consejo recibimos, bueno, hay distintos programas en marcha que son infinitamente valorados y muy solicitados. Uno es el Concejales por un Día, donde la escuela visita el consejo provee un medio de transporte y muchas veces ese chico, ese niño o niña que llega al consejo, que el consejo tiene la suerte de estar ubicado en un lugar maravilloso, como no solo visita el consejo, conoce el monumento, a veces por primera vez ven el río, entonces me parece la llegada, la movilización geográfica, llegar a este lugar, hacer todo un trabajo previo con los docentes, porque los docentes normalmente preparan proyectos de, cuáles son las necesidades del barrio y hacen una instancia de participación donde se prepara una sesión conducida y, protagonizada por los chicos. Entonces los proyectos quedan presentados en el consejo, los proyectos son ingresados por la mesa de entrada y son tratados en las comisiones que corresponden. Por ejemplo, en una de las comisiones que yo estoy, que es Obras Públicas, tratamos todas las semanas infinidades de iniciativas de los chicos que tienen que ver con un bacheo, con arreglar la vereda de una escuela. O sea, toda esa participación me parece sumamente positiva, porque también es la mirada del docente que se anima y sale de su escuela y se anima a hacer otro camino. Y a partir de ahí nosotros, además yo hago visitas a las escuelas como los viernes normalmente, que es el día que dispongo, y aparte porque fui directora del Distrito Sudeste, desde todas esas escuelas del Sudeste las conozco a todas. Entonces hay muchas experiencias de participación con una gran vocación por el cuidado del barrio, muchísimas, y la verdad que no se conocen y me parece bueno mirarlas. Yo creo que igualmente la tienen mucho más claros hoy los adolescentes y los chicos que una gran franja etaria. Creo que todavía hay una gran batalla, porque también nos cuesta a nosotros, y vos, Walter, puedes decir, a veces el tema de la militancia y de la participación en los propios docentes. A veces nos cuesta con nuestros mismos compañeros. Entonces creo que por ahí hoy todo esto de la educación, de que desde chicos no nos ha pasado en ciertas edades y que todavía tenemos ciertos resquemores, y por eso hoy no es tan fácil decir, tenemos una marcha y tenemos un alto poder de parece que hay convocatoria. una cuestión Entonces, que fue clara, que se vio el otro día en la marcha del 24 de marzo, ¿no? Yo iba caminando por Oroño y veía las distintas agrupaciones políticas y un alto porcentaje no superaba los 25, 26 años. Y después había gente más grande. Acá hay un gran bache que se generó en los 90, con esto que no te metas, con esto que el facilismo, no vale la pena. Y que la no lucha, que fue conveniencia de algunos en definitiva. Pero hoy se ve, y en esta marcha fue muy claro y muy evidente los jóvenes que participaban. Exactamente, porque son nuestros jóvenes y a veces los mismos jóvenes hoy están movilizando. Si partimos de que, en todo caso, participar, militar es tener el interés de cambiar la realidad. También nos tenemos que plantear, y Susana, ayúdame en esto, qué concepto de realidad estamos teniendo. Y nosotros, los de 40 y pico, no estamos viendo la misma realidad que ven hoy esos chicos, porque, y nos pasa en estos días,
en el escepticismo después de 12 años, 10 años de gobierno y prosperidad económica, los de más de 40 estamos diciendo, y ahora se viene el tiempo de vacas flacas, ¿no? Digo, esa no es la realidad que están viendo los chicos. Bueno, pero fíjate lo que vos acabás de hacer, ¿no? Vos acabás de decir una pequeñísima frase, no es frase, es un sintagma ahí cristalizado, ¿no? Se vienen las vacas flacas. Y esto yo creo que nos puede servir a todos y hay que trabajarlo con los chicos. Veamos cómo es la doxa, esto que circula, digamos, esta cuestión del sentido común, esta frase que yo repito porque la veo en la tele y entonces la repito tal cual y el otro también y el otro también. ¿Y qué estamos diciendo? Porque incluso muchas veces con una misma frase, los que somos de comunicación lo sabemos, con una misma frase puedo decir muchas cosas y puedo querer decir una cosa y el otro entiende otra, digamos. Revaloricemos lo interpersonal, me parece, ¿no? Estemos pensando todo el tiempo, por eso traía el tema del otro, porque me parece que hoy esto es tan estudiado desde la antropología y hoy me parece que es el tópico central de la sociología y de muchas disciplinas. Sí. Hay que estudiar eso. En relación a eso, la experiencia de ir a escuchar a los pibes, a mí me parece fundamental ir a escuchar a los pibes. El otro día, y termina siendo un testimonio también revelador, el que más me conmovió en los últimos 20 años de periodismo, un pibe, 16 años, de Fuerte Apache, de acá de Rosario, de Fuerte Apache. El pibe me dice, yo tengo 16 años, yo sé que voy a vivir hasta los 21, me van a matar o me voy a morir a los 21. Estar a los 30 ya me parece ser viejo. Lo único que pido es tener un par de buenas llantas, que ahí me enteré que un par de buenas llantas, un par de zapatillas, tener el último modelo de celular y nada más. En todo caso, cuando me digas algo, no me falles. La frase fue tremendo, porque lo primero que me pegó es que se me caían todas las bibliotecas. Porque hoy que vivimos esta idea de que el tipo puede vivir hasta los 100 años y se cuida, bueno, el pibe tenía otra realidad, totalmente distinta. Pero mira lo que me pedía. Que haga realidad el viejo contrato de nuestros viejos, que no le falle en la palabra, que si yo estoy al lado de él y si le digo algo, que le cumpla. Eso es fantástico, porque en el medio de la desazón inicial, de la muerte próxima que siente ese pibe, el pibe me dice, pero si me decís algo, cumplila. El famoso, ¿se acuerdan? El famoso valor de la palabra. Claro, porque detrás del contrato lo que está, bueno, es la norma, obviamente, pero lo que está también es la cuestión de la ciudadanía. Y esto que dijiste, lo afectivo, el estar ahí, la cercanía. Ayer yo estaba escuchando, escuchando la conferencia de prensa de Moyano y de la cuestión del paro. Y en un momento él lindo dijo, entretenimiento. No, hay que verlo, es una cuestión profesional. No, claro, analiza los discursos, o sea, es una taxativa. No me queda otra. Quienes tuvimos a Susana Frutos en la facultad sabemos de qué se trata analizar un discurso con Susana Frutos. Pero en un momento él dijo, y acá de lo que se trata es del Estado, y el Estado somos todos. Y yo me quedé pensando, digo, claro, estas son las cosas que después circulan. El Estado no somos todos, nosotros somos la sociedad civil y ahí es el lugar de la participación. Si todos creemos que somos el Estado, entonces ¿cómo vamos a constituir nuestra ciudadanía? Porque y ahí te está diciendo Moyano lo que estaba discutiendo. Claro. Él estaba discutiendo la caja. Bueno, no obvio. discutía los derechos laborales. No quise decirlo porque me pareció de pero exactamente. Pero digo, ¿qué son los derechos? ¿Qué es la ciudadanía? Un poco lo que vos estás planteando. La ciudadanía, en el caso tuyo, en el caso de la zapatilla y de este chico, es ciudadanía social, no es ciudadanía política, claro. No es el voto, es la ciudadanía social, no sé, la misma que aquella de la época del 45, del 17 de octubre del 45, cuando amplísimos sectores de la población acceden a la ciudadanía social de la que carecían, ¿no? Pero quiero decir, a mí me molesta cuando a veces hablan de ciudadanías, ahora hay como una moda de como todo es global, hablamos de las ciudadanías. Y en realidad la ciudadanía tiene que ser en singular porque es en relación con el Estado. Es imposible hablar de ciudadanía si no hablamos del Estado. Entonces el Estado está allá y los ciudadanos están acá. Y hay distintos tipos de ciudadanía. Y la constitución de esas ciudadanías tiene que ver con los derechos que se cumplen y los que no se cumplen. Y tiene que ver con la norma. Y por eso te están demandando, y esto es sano, que te demanden justamente un contrato. Quiero un contrato, quiero tener en claro
cuáles son estas reglas del juego en esta sociedad. Aunque más no sea una palabra confiable en ese contrato. Sí, Digo, un contrato de palabra, como marcaba Carlos, pero cumplímelo. Cumplime algo de todo lo que implica algún derecho, alguna garantía, alguna posibilidad de pensar más allá de la cuestión de hasta acá llegué con y no pude cumplírtelo, ¿no? Esto tan común que sentimos que tenemos, o que el resto tiene muchas obligaciones para con nosotros y nosotros tenemos muy pocas obligaciones para con el resto, que es un poco lo que estaba marcando, ¿no? Contemplar al otro. Es televisión. Los invito a compartir otro tema. Cintia, ayúdame con Los esta. chicos de tercer grado del Colegio Boneo, está ahí nomás a 2 cuadras Aguas Provinciales, se acercan ahí en una visita guiada donde muestran cómo se obtiene de este caudaloso río Paraná el agua que después, abriendo una canilla, la reciben en sus casas. En estos momentos hay muchos barrios que les cuesta que llegue un poco de agua a su casa. Vemos este proyecto que tiene el Estado de facilitar y hacer llegar el agua a cada uno de los domicilios. Compartimos las imágenes. Esto de quererte. La importancia es mucha porque son diferentes ámbitos en donde los chicos aprenden, no solamente dentro del ámbito escolar, sino que estando en contacto y viviendo en el lugar la potabilización del agua, cómo es la planta, cómo se extrae el agua del río que tenemos a la orilla de nuestra ciudad, hace que los chicos aprendan conociendo. Enamorarse es así, es más de todo lo que antes sentí. No sé, me pongo a llorar sin saber por qué. Todo cambió dentro de mí. Aprendimos que el agua le ponemos unos ingredientes y se hace azul, amarilla y rosa. El agua no se deja abierta en la canilla porque los vecinos se pueden quedar sin agua y te puedes quedar sin agua hoy y te puedes morir porque te quedas sin agua. Porque vos necesitas el agua para vivir. Cuando sacamos el agua del río no la podemos tomar. ¿Por qué? Porque nos hace mal la panza y nos podemos morir. Cerradas, que no hay que dejarlas gotear. ¿Por qué? Porque si no gastamos el agua y en las casas no hay agua. Está sucia. Te tiran papeles, tiran bolsas y tiran un montón de cosas al río, entonces no se puede. Y te puede hacer muy mal a la panza. Tomar agua, meterla en la heladera, cerrar el agua cuando terminas de bañarte o de lavarte las manos y eso. Y cerrar la canilla porque si no se gasta el agua. Cerrando la canilla, no regando las plantas con la manguera, con la regadera. Aprendimos a que cuando nos tenemos que cepillar los dientes, seguro que hay que cerrar el agua. Y se va a poner un poquitito de este. Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de mí. Quiero contar lo que yo solo sé, tu perdón, mi consuelo también. Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de mí. Debo contar lo que solo yo sé, tu perdón.
litro, que era un caño así que tenía como piedrita y después el agua bajaba y se hacía agua normal. A mí me gustó de cuando se formó el color azul y amarillo. Y Experimento. Y los experimentos fueron con cloro y cal. Y también lo de hacer, lo de las lucecitas. Tenemos agua, pero hay algunos países que no tienen agua potable. Entonces tienen que tomar del río. Y eso causa muchas enfermedades. Compartíamos las imágenes de esta visita educativa del Colegio Boneo, que en realidad lo que tiene es un trasfondo que se vincula con lo ecológico, ¿no? La necesidad de preservación, de preservar un recurso vital como es el del agua, pero también tiene otras aristas, que es que hay más allá de este mensaje. Y volvemos a hablar prácticamente de lo mismo en lo que versó hoy el programa, ¿no? Pensar en el otro, en el que no tiene, en el que no le llega, en el que efectivamente se hace una visita educativa, pero el mensaje es mucho más amplio del que efectivamente se está transmitiendo. Viviana, vos sos integrante de la Comisión de Ecología del Consejo, ¿no? Sí. Siempre lo marcan desde Aguas Santafesinas. Uno de los problemas más grandes que tenemos es el altísimo consumo por habitante que tenemos de agua en esta ciudad, donde la desperdiciamos de una manera increíble. ¿Ha habido iniciativas? Hay varias, hubo varias. Una fue fue una ordenanza que yo presenté sobre el control de lavado de veredas, que es obligatorio para todos los consorcios usar el pico, ¿no? La manguera desperdiciando agua potable, porque hay que tener en cuenta que se usa muchísima cantidad de agua, pero además es potable para baldear la vereda, eso está prohibido. Hay una ordenanza que implica un control para la utilización de un pico interruptor, que Aguas lo regalaba al principio. Sí, lo regalaba y después algunos porteros era muy incómodo, no sé, pero no se terminó de hacer uso, o no se concientizó hay que seguir bien. Trabajándolo porque tiene que ver, como lo estábamos diciendo, con el tema de la concientización. Después hay otras ordenanzas del prohibido llenar las piletas de natación con agua potable. Es obligatorio también desde el año pasado colocar una bomba y hacer una extracción, porque la verdad que son muchos litros, en determinadas las piletas de un determinado volumen para arriba. Hay muchas iniciativas. El tema del agua es como raro para nosotros, porque habiendo un río tan caudaloso, como le hace entender, que no hay agua en un barrio, pero no es el agua directa, hay todo un proceso muy caro, muy costoso de purificación, de bombeo, de inversión. Así que siempre hay iniciativas interesantes en el Consejo, pero lo que hay que adecuar es que las iniciativas luego se puedan aplicar, porque también es eso, como ideas hay muchísimas, el tema es que se puedan aplicar, que sean más o menos económicamente... Somos hijos de las sanciones, porque el Consejo legisla, establece ordenanzas, pero si después no se sanciona, el caso puntual de los porteros es bastante concreto, pero si después no mandás la inspección... Esta ordenanza tiene que ver con el control y tiene sanciones económicas para el portero, para la administración, no para la persona. ¿Y el cumplimiento de la ordenanza quién lo garantiza? Por eso es el control de inspección de la municipalidad, sobre todo en el centro de la ciudad, porque es donde están la mayor cantidad de edificios, que también están los lavaderos de autos en zonas más alejadas, también es otro lugar de máximo uso del agua, que queda también todo el día chorreando, y que eso es más complicado porque... la otra medida importante es la colocación de medidores, avanzar, que eso es un servicio que está disponible para todo aquel que quiera. Por supuesto que la gente no va a ir a adherir porque ahí te controlan y pagas más si más usás, pero la idea de Aguas me parece que es ir avanzando. En las ciudades donde más se controla el agua también tiene que ver con esta cuestión represiva, o por la multa o por el costo.
Bueno, no se avanzan los medidores por el costo que Por el tiene cada costo. uno de esos medidores. Digo, terminamos en un contrasentido, no nos terminamos de poner de acuerdo si vamos por la cuestión ecológica o por la necesaria inversión que hay que hacer para garantizar esa respuesta ecológica. Así es. No, Pero no, también no nos tiene un ponemos de acuerdo. costo cuando vos adherís. Suponete que vos sos un ciudadano, una ciudadana muy concientizado que querés cuidar el agua, entonces te pedís un medidor, pero si también sabés que si usas más agua, más vas a pagar. Entonces también hay que trabajar todo ese tema, que parece que en algunas ciudades, bueno, la tendencia es eso, duele cuando te toca en el bolsillo. Da la sensación. Rosario ha crecido mucho en este último tiempo. Sí. Y los mayores consumidores se dan en grandes edificios, y los barrios que están más alejados son los que por ahí encontramos con menor presión de agua, con ausencia en algunos casos. Entonces, desde el Consejo, ¿se ha pensado, se ha discutido una redistribución de todo esto, un acercamiento a aguas para lograr que ningún barrio se quede sin agua? Bueno, estas son grandes inversiones de aguas que vienen llevando a cabo en algunos lugares de la provincia, son grandes inversiones porque también en la red hay un proceso de filtrado, hay un montón de agua que sale por el filtrado por rotura de cañerías. Esto no se soluciona solo con la concientización de que la gente use menor cantidad de aguas, pero porque también tiene que haber una gran inversión en plantas de bombeo que le den mucha presión porque agua tenemos, el tema es la presión cómo llega y también en los lugares donde a veces llega una manguera en asentamientos que uno ha observado, la manguera que está conectada a la red de agua potable queda todo el día circulando mientras la gente va, llena el tacho y se lo lleva a su casa, queda todo el tiempo fluyendo agua potable, que la verdad que es como es un dolor enorme que el agua potable esté chorreando. Vos como notera habrás visto muchísimo. Y tengo como enemigos casi naturales a los porteros a las mañanas cuando uno va yendo a trabajar, porque la verdad que entre las veredas rotas, pisar una baldosa floja y el portero que no cuide el agua, te terminás enfermando en esta ciudad, de veras, ¿eh? Por eso te insistía en el tema de que si no legislamos y no controlamos que se cumpla, es como que la norma cae por su propio peso. Hay una gran culpa de los usuarios. Vos decías de los porteros. Yo veo todas las mañanas en la esquina de mi casa, y voy a decir la dirección porque Pueyrredón y San Luis, la chica, porque no lo puedo ver, ya se lo he dicho, riega el piso como si van a crecer flores y deja 40 minutos circulando, y realmente a mí me da mucha bronca porque uno cuando se lava los dientes cierra, claro, uno cierra la canilla cuando se lava los dientes y vos ves edificios, pero allá en San Lorenzo, ¿qué es lo que pasa? Cada uno se termina poniendo la bombita en la casa. Claro. Para que te el suba. bombeador, para que le suba y no tiene presión en la agua. Claro, eso también. Una simple reflexión. A mí lo que me interesa en este tiempo, esto estuvo muy bien y está muy bien planteado por esta cuestión del compromiso que también quedó pensando. Nosotros como periodistas tenemos el compromiso de informar sin pedir permiso. Porque muchas veces ha pasado que porque o no lo dice alguien del poder, nosotros nos callamos cosas que sabemos y que después estallan como drama en distintos lugares de nuestro pueblo. Porque si es un problema el lavado de vereda, el otro problema enorme que tenemos acá en Rosario es el fenomenal lavado de dinero que nunca fue alcanzado por ningún operativo, ni mega ni chiquito. Y eso es lo que se termina tragando la vida de nuestros pibes. Y ahí está el compromiso del periodismo de decir lo que tiene que decir, aunque no se lo permita ni la justicia ni el patrón. Compartimos un último material porque se nos está yendo el programa volando, ¿eh? Este programa recibió un nuevo premio nacional, se llama el Premio Binacional Río de los Pájaros. Días atrás recibimos el de Juana Manso. Y en este caso es por el programa de televisión, el programa educativo, y también por los spots publicitarios que el año pasado fueron una iniciativa de SADOP y que se oponía a que se instalen las cámaras de seguridad en los jardines de infantes. Gustavo Gelber estuvo allí, compartimos las imágenes.
con este spot es instalar la discusión de que si realmente era bueno o no que los colegios estuvieran estas cámaras instaladas, porque realmente cualquiera puede hacerlo. Consolar de este vacío sin fe, rápido y lento a la vez. Reivindicar aquellas escuelas privadas que el colectivo de la gente cree que es para los más pudientes, y sin embargo hay muchísimas escuelas privadas en muchos barrios marginales que cumplen una gran función social. Así que para ellos también este reconocimiento. Muchas gracias por la presencia. Ahí estaba la entrega de los premios. Muchísimas gracias. En realidad es el primer premio que reciben los spots publicitarios y eso nos llenó de orgullo porque fue una campaña fuerte que se hizo desde SADOP en función de evitar que se instalen las cámaras de seguridad como un elemento de control. Controlar a quién, a qué y para qué ha sido el eje de esa campaña. Pero antes de irnos vamos a hablar con Walter Ferroni, secretario de Educación de SADOP, porque finalmente está llegando la capacitación desde el Estado Nacional para los docentes, algo que desde hace mucho tiempo se estaba pidiendo. Sí, capacitación nacional, gratuita, permanente y en servicio. Esto es algo que venían los sindicatos bregando de hace años. El SADOP era uno de los puntales de esto a nivel nacional y el año pasado se logró firmar en paritaria esta capacitación, que ya en la provincia de Santa Fe y en todo el país se lleva adelante a partir de este mes. Este año se va a dar un primer componente y una primera corte en la cual se hacen 7 reuniones en el año. Ya se terminaron las primeras, que son interinstitucionales, 5 más en cada una de las instituciones y una final, en la cual está encargado el Ministerio de la provincia de Santa Fe de llevarlo adelante aquí en nuestra provincia. Y va a haber un componente 2, estas cortes, duran 3 años, ¿no? Van a ser todos los docentes de todo el país, todos los niveles y todas las modalidades. Por supuesto, en este momento están unas 1.350 escuelas de toda la provincia, sus docentes siendo capacitados en todos los niveles. El año que viene arranca otra corte y en el 2016 otra. Lo que hay que decir, Walter, ¿se descuenta el día no trabajado? No, por eso es algo que es gratuita, permanente y en servicio. Y agregar una cosita más, sé que el tiempo es poco, pero nosotros tenemos un segundo componente que va a ser la actualización específica de la materia de cada docente, que eso lo van a dar a partir del año que viene seguramente, en la cual hay muchas instituciones, colegios, los terciarios, las universidades, los propios sindicatos que podemos presentar los proyectos de capacitación. El SADOP a nivel nacional presentó 320 cursos de capacitación que van desde un mes hasta 2 años de capacitación del docente, y aquí en la provincia de Santa Fe hemos presentado 28, están a consideración del gobierno nacional. Estamos en este momento esperando a ver cuántos van a ser los aceptados y estamos en permanente contacto con los docentes para ver la necesidad de los mismos. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Nos estamos yendo, la televisión es terrible, ya nos pasamos para variar de la hora. Gracias, Susana, por haber venido, docente inolvidable, inolvidable, Susana Fruto. Hay un antes y un después cuando uno pasa por la facultad, antes y después de Susana Fruto. O sea, realmente una docente de esas que no te lo olvidás, porque es el punto justo entre la exigencia, la capacitación y el decir: chicos, hasta acá, después los dejo un ratito. La verdad, inolvidable como docente. Sobresaliente. Con razón, 2 años seguidos sobresaliente. ¿Cuál es la parte de que hasta acá para adelante? Gracias, Viviana, por venir a compartir esto con nosotros. Un compromiso de seguir trabajando en el resto del año con el tema de Escuelas Verdes. Carlito del Frade, amigo, compañero, tipo que encontramos en la calle, en la investigación, en las escuelas, en todos lados está Carlitos del Frade. Así que muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Favor. Al resto también, Cintia, Walter, Ale, Gustavo. Gracias, gracias totales, gracias por representarnos, lo hiciste muy bien, gracias por traer 2 premios. Nos estamos yendo, hasta la próxima semana. Nada como he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos
a la par.